definitivamente va a tener un desempeño brillante porque tuvo un colegio bueno, por decirlo top. No supo cómo justificar el nombramiento de su hijo. Consideramos un poco discriminatorio porque nos posicionan varios escalones por debajo de otras personas que tienen mejores oportunidades. Para mí, si es que él era un buen padre de familia, él debería haber rechazado ese ofrecimiento. Comparado con aquel chico que viene del interior del fondo, en escuelas públicas con docentes probablemente mediocres. Bueno, después de estas polémicas, desacertadas e inoportunas declaraciones del presidente del Congreso, defendiendo de manera visceral a su hijo, quien trabaja ahí en la Cámara de Diputados, logró el repudio generalizado de la mayoría de la gente, principalmente del campo, que se sintió docentes ofendida y estudiantes también. Ya la tenemos a Fernanda, que está en el Congreso. Hoy el semblante de Beto Velar era totalmente distinto al de ayer, Fernanda. Sí, realmente, y ya sin ganas de dar ningún tipo de declaraciones, el presidente del Congreso, Silvio Velar. Quien sí habló en esta jornada, Carlos, fue su hijo, Alejandro de Jesús Ovelar Ayala. Estuvo hablando con medios colegas, explicando un poco su situación desde esta mañana. Él reiteraba en un momento que no iba a presentar renuncia al cargo que él está ocupando desde marzo pasado como asistente en la dirección de audiencias de la Cámara de Diputados. Dijo que él tiene idoneidad y méritos propios para ocupar un cargo dentro de la Cámara Baja y que en ningún momento hubo algún tipo de influencia de su padre para que él llegue a ocupar algún tipo de cargo o sea contratado. Eso era lo que explicaba, además de decir que a sus 20 años él está cursando la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Asunción, que ahora va por su 4º año. Explicaba también que cuando se le consultaba cuáles eran los méritos que él tenía para ser contratado en la Cámara, decía que él está participando activamente de actividades gremiales, imaginábamos dentro del ámbito universitario. Aparte de eso mencionaba también que tenía contactos y ya estuvo trabajando con otros parlamentarios, algo que el propio padre ayer decía, que ya estuvo trabajando primeramente como ordenanza sin percibir ningún tipo de salario en años anteriores con diputados, en su momento Derlis Maidana, actualmente senador. Estos eran los méritos que él resaltaba y queremos compartir la siguiente parte también de la entrevista donde era abordado sobre otras consultas más. Reiteramos, el hijo del presidente del Congreso, Silvio Ovelar, Alejandro Ovelar, quien daba las siguientes declaraciones. ¿Intención es ser nombrado en algún momento aquí en la Cámara Baja del Congreso? Todos cumplen su escalafón de vida dentro de su formación. Es así, uno puede ir como practicante. Pero cuando llegue el momento, ¿vas a presentarte a un concurso? Y si yo cumplo con los méritos debidos y me encargo de poder cumplir con los requisitos debidos, y si la administración me permite, en algún momento puedo llegar a formarme en algún otro lugar. ¿Pero no te parece ya que tenés una mancha en tu hoja de vida atendiendo justamente a esta contratación? No considero yo una mancha porque me encargo de poder cumplir con mis funciones debidamente. Estoy en proceso de formación y estoy en proceso de también querer poder dar algo tanto a la institución en la cual estoy actualmente como a la sociedad en la cual me encargo. Pero la ciudadanía siempre va a saber que vos empezaste tu carrera gracias al respaldo de tu papá, gracias a ese visto bueno que él dio para que seas contratado. La verdad es que no considero realmente de esa manera como mencionas. Te entiendo perfectamente. Yo estoy acá por un mérito, el cual es haber estado ya anteriormente en relación a algunos colegas de los cuales papá no tenía en ese tiempo tanto acercamiento. ¿Cumpliste horario laboral? Ayer se decía que ni siquiera venías a trabajar. Me encargo de cumplir con mis funciones de vida, claramente. ¿Pero solamente hoy porque saltó el caso? No, claramente que no. ¿Cuál es tu función específicamente? Sí, me encargo de poder cumplir con funciones administrativas, me encargo de poder... ¿Qué entra dentro de la función administrativa?
impresión de hojas, encargarte de poder dar agendamiento. Estamos en dirección de audiencia, nuestro trabajo es encargarnos de poder dar el agendamiento debido y poder organizar el tiempo del presidente. Intenciones. Va a ser abordado por los distintos medios que estábamos allí en el tercer piso en donde se encuentra la dirección de audiencias. Rápidamente un grupo de funcionarios lo escoltó a Alejandro y lo llevó directamente a la oficina del presidente de la Cámara, Raúl Latorre. Allí permaneció por cerca de 1 hora y media, casi 2 aproximadamente, y fíjense ustedes cómo era llevado. Consultado sobre algunas cuestiones, él en un primer momento decía que no iba a renunciar al cargo que estaba ocupando y para el cual fue contratado. Después ya decía que iba a ser una cuestión que iba a analizar en el transcurso de las siguientes horas con su padre. Escuchen. Ricardo, te tengo que cortar porque... No podemos parar. Alejandro, ¿vas a renunciar o no al cargo? Esa es una cuestión que... Ricardo, te tengo que cortar porque... No podemos parar. Alejandro, ¿vas a renunciar o no al cargo? Esa es una cuestión que... Pasó mi padre. Pero Alejandro, ¿cuál es tu análisis que haces sobre todo eso? ¿Pensás que hay se exageró con la indignación de tu caso? ¿Qué pensás? Yo pienso que es una cuestión que se sobresaltó y nada. Pues hago mi padre. ¿Sí? Yo pienso que llevado Alejandro Ovelar, escoltado por un grupo incluso de funcionarios. Ellos estaban más ofuscados y decían constantemente eso. Ya le preguntaron varias veces, intentando impedir que le hagamos más consultas al joven, que como decíamos, fue ingresado allí, permaneció por unas horas al interior de la presidencia. Desconocemos si reuniéndose o no con el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, quien después sí terminó dejando el recinto. Salió de aquí, según nos informaron, de manera oficial. Salía después nuevamente Alejandro de esa oficina, nuevamente lo abordábamos, no quería quedarse en ningún momento. Él era consultado sobre si marcaba o no su salida, si se podría tener un legajo completo respecto a si estaba o no cumpliendo un horario específico, teniendo en cuenta que fue contratado por la Cámara de Diputados. Él primeramente decía que sí, que cumple un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y después decía que de igual manera está sujeto a las actividades y tareas que le puedan llegar a ser asignadas. Decía él, coordinar un poco las audiencias que debe realizar o las personas a las que debe recibir el presidente de la Cámara en distintos días y horarios. Se encarga él de esa coordinación. Además también decía el propio Alejandro que su trabajo es muchas veces hacer copias incluso de algunos papeles que le piden en dicha parte, dicha área de trabajo en la cual él se estaba desempeñando. El semblante, como decíamos, Carlos, de su padre, el presidente del Congreso, Silvio Velar, hoy ya fue completamente otro. En entrevistas a medios radiales, él reconocía que cometió un error al momento de respaldar la contratación de su hijo cuando recibía la llamada de Raúl Latorre, quien le decía: tu hijo está trabajando con nosotros, ¿vos estás de acuerdo? Y él decía que sí, que no había ningún problema. Ovelar decía, sí, cometió un error al dar ese visto bueno, pero decía también que sus palabras respecto a la calidad de educación pública, al referirse a docentes del interior como docentes mediocres y desmeritar prácticamente la enseñanza que reciben las personas en el interior del país, le decía que se malinterpretaron sus dichos y que por lo visto su castellano no es tan bueno, por eso no se entendió como debía de haberse entendido o como él quiso expresar esas expresiones, valga el juego de palabras, que él hacía ayer y que fueron bastante cuestionadas. ¿Cómo reaccionaba hoy cuando se le consultaba si le iba a pedir a su hijo que renuncie al cargo? Vean ustedes. Les pido disculpas. ¿Pero va a renunciar al cargo?
Les pido disculpas, soy de carne y hueso también, soy un ser humano. Sí, no se dan cuenta, les pido disculpas. Les pido disculpas. No. La ciudadanía por lo que dijo ayer el presidente. ¿Le generó algún problema? Señorita, con mucho respeto. El tema de la actividad que es una orquesta aprobó. ¿Cómo se llama? Una resolución interna donde finalmente la investidura queda para mayoría de 2/3. Les pido disculpas, Rosa. Bueno, lo poco que decía Silvio Velar, ya bastante afligido por toda la lluvia de críticas, hay que decir, que se suscitaron posteriormente de parte de diferentes sectores, no solamente por la contratación, el hecho en sí, la posibilidad y la interpretación de muchos de que aquí hubo tráfico de influencias o nepotismo al momento de ubicar a su hijo dentro de la Cámara de Diputados, sino también lo que tiene que ver con esos dichos respecto a la educación y al por qué su hijo estaba en un sector de privilegios y con méritos para poder ingresar a este tipo de cargos. Intentamos también tener mayores datos, Carlos, respecto a la Dirección de Recursos Humanos, sobre cuál es el horario, el legajo, los datos que se tienen respecto al trabajo que viene realizando Alejandro Velar. Intentamos buscar al director de Recursos Humanos, él no dio declaraciones en todo el transcurso de esta mañana y sí solicitó que se pueda remitir un pedido de acceso a la información en donde se pueda conocer el legajo completo de los horarios que estuvo cumpliendo el hijo del presidente del Congreso desde marzo cuando era contratado. Claro, acá yo creo que hay dos vetas principalmente sobre lo cuestionable en torno al presidente del Congreso Nacional y lo hago así con mucho respeto por la investidura, más que nada, porque decía anoche, está en la línea de sucesión, es el tercero en la línea de sucesión de la presidencia de la República, es demasiado importante lo que él pueda decir y expresar. Y creo que ayer, más que presidente del Congreso, de ese hombre políticamente correcto siempre en sus declaraciones, con una tremenda cintura política, recurriendo siempre a Sócrates, Séneca y a otros grandes pensadores, ayer salió el Beto Ovelar real, el visceral, porque habló con pasión y con amor, en el sentido, ese es el real Beto Ovelar. Entonces, eso sí más me preocupa y asusta, porque refiriéndose de esa manera a un sector tan sensible, tan marginado, que es el sector de la educación, y que lamentablemente el país está así por nuestros niveles de PISA en cuanto a evaluación, porque no le dedicaron precisamente los políticos en los últimos 30 años el presupuesto, la atención que se merecía este sector para realmente darle al paraguayo una educación de calidad. Hoy la inversión pública en educación es paupérrima, estamos por debajo incluso, no quiero entrar en comparaciones, de países de la región, de Bolivia invierte más en educación que nosotros. Nosotros estamos ahí. Bueno, eso por un lado. Y lamentaba también anoche porque con esos dichos le decía a la gente del campo, vos campesino que estudiaste en una institución pública con una maestra mediocre, no vas a tener chance aquí porque los puestos de aquí privilegiados ya tienen nombre y apellido. Ya tienen nombre y apellido y si sos Ovelar, si sos Aliana, si sos Peña, mucho mejor porque vas a acceder a esos lugares. Entonces, de campesino, mire, pues tanta moitén de cocuepe, porque coape ya o imbama la tera, cuero mía la espacio. ¿Entendió? Ese es el mensaje que recibimos los interlocutores. Quizás no haya sido su intención, pero le salió de allá. Porque como habló de la familia, y cuando uno habla de familia, se sincera, no hay tapujos, no hay buenas ni lindas palabras. Y eso pasó. Y hablando de apellidos, también aparecen otros apellidos ahí dentro del Congreso, como una gran fuente, una gran compañía generadora de empleos para políticos de turno.